Una vez más, hermano, quisiera que leyéramos esta porción de la palabra de Dios en Colosenses que acabamos de mencionar, capítulo 2 y verso 13, donde dice que y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Una de las cosas, hermano, que deseo compartirles brevemente en este día es la, hermanos, importancia que existe, hermanos, en la obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo. Una de las frases que, hermanos, ha estado muy de moda durante mucho tiempo ha sido, hermano, de que a veces las personas piensan que esto es a lo mejor algo relacionado con una sensación pasajera o quizás algo que no tiene sentido. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, que la palabra de Dios es bien clara y es bien evidente, cuando, hermanos, a través de ella nos da el testimonio de que, hermanos, nosotros antes estábamos, hermano, completamente muertos, aunque quizás, hermano, la expresión muertos no se aplique, hermanos, a la vida física, pero sí se aplica, hermanos, a la necesidad que había en el interior del hombre. Que eso, hermano, fue el producto de aquel momento cuando Adán y Eva, hermanos, pecaron delante de Dios. Dice la Biblia claramente, hermanos, que Dios los arrojó del paraíso, y a partir de ese momento, hermanos, las consecuencias del pecado vinieron sobre, hermanos, aquellos personajes y en toda la descendencia de ellos, hermano, hasta llegar a nuestros días hoy postreros, hermano. El efecto del pecado, hermano, ha venido multiplicándose y transmitiéndose, hermanos, en todas las generaciones, de manera que el hombre, hermanos, nace completamente muerto ante la presencia de Dios. Es decir, hermano, que aquel pecado, aquella transgresión de haberle fallado, de haberle, hermano, ofendido, de haber quebrantado, hermano, el mandamiento de Dios, hizo, hermano, que el hombre estuviera completamente separado de la gracia de Dios, hermano. Y eso es lo que hay hoy en día, cuando las personas, hermanos, no conocen a Dios, al Señor Jesús como su Salvador personal. Hay una separación, hay una distancia, y estar lejos de Dios, hermano, es como estar completamente muerto. Es decir, que no hay vida en nosotros, estamos alejados, estamos, hermano, lejos, estamos distanciados, hermano, del amor, de la misericordia, del favor de Dios. Y el haber ofendido, hermano, el haber quebrantado la palabra de Dios, merece, hermano, que el hombre, hermano, haga algo para poder, hermano, poder sufragar, o para poder, hermano, cubrir, o para poder pagar, hermano, aquel precio, hermano, que era necesario para poder restablecer la comunión y para poder restablecer, hermano, el amor entre Dios y el hombre. Aleluya. La escritura es bien evidente cuando dice, hermano, que en Dios, que Jesús, hermano, con la muerte de él, con el sacrificio de él, hermano, nos dio vida. Es decir, hermano, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, muertos en nuestros pecados, muertos, hermano, en nuestra transgresión, muertos, hermano, en nuestra falta que habíamos cometido, hermano. Al tener, hermano, esa distancia, al quebrar la palabra, al alejarnos completamente de él. La escritura también manifiesta, hermano, que no solamente estábamos muertos en pecado, sino que también, hermano, había una incircuncisión en nuestra carne. Hermano, la circuncisión era, hermano, una señal que se hacía, hermano, en el cuerpo del hombre, para poder, hermano, dejar una evidencia, hermano, de que este hombre o este personaje entraba en un pacto
pacto con Dios, en un pacto, es decir, en un convenio donde el hombre, hermano, voluntariamente, hermano, iba a obedecer los estatutos de la palabra del Señor. Nosotros, hermano, estábamos así antes. Estábamos así completamente muertos y estábamos, hermano, no circuncidados de una manera espiritual delante del Padre, sino que estábamos, hermano, de una forma, como lo dice aquí la Escritura, incircuncisos, hermano, en vuestra carne. Y el hombre, estando en esa condición, lejos de Dios, hermano, lejos, hermano, de los pactos, de las promesas, lejos del convenio, hermano, que había en la palabra de Dios, hermano, ya establecido, el hombre, hermano, no tenía otra opción más que morir, hermano, por sus pecados, por sus transgresiones, por su falta, y como producto, hermano, recibir el juicio eterno y la condenación eterna. Aleluya. Ahora esa condenación, hermanos, esa condenación y esa muerte eterna, hermanos, significaba estar en un tormento por toda la eternidad. Yo no sé, hermano, cuando usted escucha esa palabra de los predicadores, o escucha, hermano, o logra ver la condenación aquí, hermano, esa palabra, hermano, que está en las Escrituras, cuando oye la condenación, yo no sé cómo usted se imagina el infierno. Yo no sé cómo usted, hermano, a lo mejor usted piensa que quizás el infierno va a ser, hermano, otra ciudad o otra nación donde va a poder usted entrar libremente y va a poder trabajar y va a poder vivir, va a poder sonreír, va a poder dormir, hermano, con toda facilidad, como hoy en día la hace. Pero, hermano, la Escritura dice que la condenación y la muerte eterna no es, hermano, un estilo de vida de ese tipo, sino que es un estilo de vida, hermano, donde uno es atormentado, hermano, a cada segundo por toda la eternidad, donde hay una llama de fuego, hermano, que te quema, y que hay, hermano, un gusano que nunca muere, y donde hay, hermano, un tormento y un dolor, y que tú lo puedes sentir, lo puedes vivir, y que te puede dar, hermano, por cierto, de que esa es la paga del pecado por estar lejos de la gracia y de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Las consecuencias de vivir sin Cristo son consecuencias desastrosas. Son consecuencias, hermano, que no solamente va a durar un día, una hora, va a durar por toda la eternidad. Nuestro cuerpo, hermano, nuestra carne, nuestros huesos, nuestra sangre, hermano, esto se deshace, porque la palabra de Dios, hermano, lo estableció de esa manera, que del polvo fuimos tomados y al mismo polvo vamos a volver nosotros. Pero el espíritu que está, hermano, y que le da vida a este cuerpo, ese espíritu es eterno, ese espíritu es indestructible, y por ese espíritu, hermano, el Señor Jesucristo vino de los cielos a morir en la cruz de Calvario para pagar nuestros pecados y darnos vida eterna, vida en abundancia. Aleluya. Pero la salvación, hermanos, es una salvación que está disponible solamente a aquellos que voluntariamente están dispuestos a recibir esa salvación. La Escritura dice, hermanos, que estando nosotros muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo Jesús, hermanos, Cristo Jesús, esta es la obra que Él hizo, Cristo Jesús, hermanos. Y aquí le voy a dar 7 razones por las cuales el Señor vino a este mundo, hermanos. La primera es de que Él, como les dije, nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Es decir, hermanos, que cuando estábamos muertos no había ninguna relación con la divinidad. Pero ahora, hermanos, que nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal y que le hemos entregado nuestra vida, esa, hermano, distancia, esa muerte ahora es restablecida, hermano, en una vida que de manera ahora podemos hablar con Él a través de la oración, y podemos invocar su nombre, y podemos estar seguros, hermano, como dice su palabra, que Él atiende nuestra oración y que Él atiende nuestro clamor,
porque dice la Biblia que al humilde Dios, hermano, lo oye de cerca, pero al altivo, al que está, hermano, orgulloso, lo mira de lejos y Dios no atiende su oración. Por lo tanto, hermano, Dios nos dio vida cuando estábamos nosotros muertos a consecuencia de nuestros propios pecados. También dice la Biblia que Dios, hermano, nos perdonó nuestras ofensas. Yo no sé si usted se siente culpable por las ofensas, hermano, suyas delante de Dios. No sé si usted se siente culpable, hermanos, de haber ofendido al Señor antes de haberlo conocido a Él, para los que son creyentes. Pero para los que no son creyentes, tienes que saber algo, de que tus acciones ofenden al Señor, y que tus ofensas y tu pecado y tu alejamiento, hermano, de estar, hermano, en contra de la voluntad de Dios en su palabra, eso ofende al Creador. Y esa ofensa no va a ser, hermano, tapada o va a ser cubierta, hermano, de una manera sencilla, sino que merece que tú tengas una actitud. Y la actitud que tú tienes que tener es humillarte delante de Dios, pedirle perdón, porque de esa manera el perdón de Dios se derrama sobre nosotros. La Escritura dice que Él nos perdonó nuestros pecados, perdonó nuestras ofensas, las perdonó Él. También dice la Escritura número 3 de que Él anuló, dice, el acta de decretos que había contra nosotros, que por ende nos era contraria. Lo que quizás usted que no le ha entregado su vida al Señor, y nosotros que ahora lo entregamos, las ofensas que nosotros, hermanos, hacíamos contra nuestro Dios por estar en lejos y siguiendo la contraria a la palabra de Él, esas ofensas estaban escritas en un acta. No sé si se sorprende, pero cada uno de nosotros teníamos un libro, y por cierto, un libro bien negro. Las actas no se pueden romper, las actas no se pueden, hermano, quebrantar. Cuando hay una acta, hermano, y hay una firma y algo que está, hermano, que da evidencia de que lo que está escrito es verídico, entonces esa acta no se puede romper, no se puede anular. Lo que está escrito tiene que ejecutarse tal como está al pie de la letra. Y la palabra de Dios nos dice de que cada uno de nosotros teníamos un acta. Es decir, teníamos un libro donde estaban escritos todos nuestros pecados. Eso es de preocuparse, porque si Dios se está dando cuenta de que, hermanos, las cosas están ahí escritas en ese libro, ¿sabe por qué Dios habla de esa manera? No porque Él tenga que escribir, hermano, en un libro los pecados de nosotros para que Él no se olvide lo que nosotros hemos hecho. Él no necesita hacer eso. Él lo escribe, ¿sabe por qué? Para decirnos a nosotros que hay un libro que se llama las actas, donde en ese libro ahí están escritos todos nuestros pecados, y que ahí está la evidencia que Dios tiene para poder decirnos a nosotros que nos hemos vuelto en contra de Él. Ahora, esa acta, ¿cómo la íbamos a anular? ¿Cómo la íbamos a romper? Bueno, lo más seguro que quizás usted diga, ¿y dónde está? Bueno, gloria a Dios que ese libro de actas no está aquí en la tierra, la tiene Él, hermanos. Porque si estuviera aquí, más de alguno de ustedes viniera quizás a ofrecer dinero. Pastor, bórreme ahí de ese libro negro, por favor. ¿Cuánto tengo que pagar? Porque en la Biblia muchos quisieron hacer eso y no pudieron. Quisieron dar dinero para que cosas que estaban haciendo se borraran del libro de las actas. Pero, hermanos, la Escritura dice muy, hermano, evidentemente de que el Señor, a través de la muerte en la cruz de Calvario,
anuló por completo el acta. Anuló, hermano, el efecto del acta. Hermano, no solamente se escribían nuestros pecados ahí, sino que, hermano, al escribir los pecados había un veredicto por haberle fallado al Señor. Había una consecuencia, y el efecto, hermano, de esa consecuencia, hermano, los pecados que estaban ahí escritos, dice la Biblia que el Señor anuló el efecto que había contra nosotros. Así que, hermano, estar lejos de la gracia de Dios, lejos de la misericordia de Dios, hermano, el no entregarle la vida al Señor, y estar, hermano, incluso si le hemos entregado y nos hemos apartado, entonces necesitamos reconciliarnos delante de Él. Hermano, esas cosas Dios, hermano, a Dios no le agrada. Dios por eso envió a su Hijo. Como dije, hermano, el día de ayer en la vigilia, Dios siempre tiene una puerta abierta, que no importa de dónde hayamos descendido, no importa hasta dónde nos hayamos degradado, Dios siempre nos permite que nosotros hagamos uso de esa puerta y vengamos ante su presencia, reconciliándonos o viniendo arrepintiendo de nuestros pecados, para que el Señor, hermano, como dice la Escritura, nos dé vida, para que Él, hermano, nos perdone nuestros pecados, y para que Él también, hermano, anule el acta que estaba en contra de nosotros. La Escritura dice también, hermanos, que esa misma acta, dice que la quitó ¿en medio de qué? ¿En medio de qué? Quitó el acta en medio, hermanos, y la clavó en la cruz del Calvario. El Señor, hermanos, como le dije, esa acta no estaba aquí en la tierra. Esa acta la tenía allá arriba, y la tuvo que agarrar, el acta. Y cuando Él murió en la cruz del Calvario, hermanos, ahí mismo con su cuerpo, ahí tenía sus propias actas. Y esas actas quedaron ahí clavadas, dando el testimonio que su muerte, hermanos, en la cruz iba a ser, hermanos, la evidencia que iba a anular el efecto de lo que estaba escrito en ese libro negro. No había otro remedio. No había otro remedio. No había otra solución. Tenía que venir alguien que fuera, hermano, santo y puro y sin pecado. Y por esa razón el Señor no buscó a nadie de aquí en la tierra, ni contrató a nadie aquí en la tierra, ni tampoco hizo otro hombre, hermano, desde el polvo de la tierra, sino que Él mismo tuvo que descender del cielo, y Él mismo, hermano, tuvo que morir en la cruz del Calvario, porque era necesario que para, hermano, limpiar el pecado muriera, hermano, una oveja, un cordero, hermano, sin mancha, sin defecto. Y el defecto, hermano, que había en nosotros, que era el pecado que heredamos de Adán y de Eva, hermano, nos impedía, hermano, tener acceso a la vida, acceso, hermano, al perdón de Dios, y de tener también, hermano, el favor de anular el acta que estaba en contra de nosotros. Por eso el Señor Jesucristo, hermano, tuvo que descender del cielo, morir en la cruz del Calvario, agarrar todas esas actas que estaban ahí arriba, hermano, y traerlas a la cruz, y que esas actas también quedaran con Él juntamente clavadas, hermano, evidenciando que el efecto del pecado había sido cancelado. Aleluya. Dice la Escritura también, hermanos, número 5, que despojó, dice, a los principados y a las potestades. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, este no es un cuentecito así, hermanos, de religión o de fanatismo, sino que dice la Biblia, hermanos, que el diablo, hermanos, el mundo, hermanos, todas las personas estaban cautivos por voluntad no propia, por voluntad, hermano, del mismo Satanás. Que el Señor lo reprenda. Pero que el Dios del cielo, hermanos, dice en su palabra, vino, hermano, a rescatar y a salvar lo que se había perdido, y a deshacer las obras del diablo. Por esa razón, hermano, el Señor dice que también al demonio, también al imperio del enemigo, hermano, le despojó. ¿Qué les quitó el Señor a ellos? El Señor también lo despojó a ellos.
Mire lo que hizo el Señor, hermanos. Agarró las actas que estaban en contra de nosotros, se las llevó a la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario también ahí despojó, dice la Biblia, a los principados y a las potestades del reino de las tinieblas. ¿Le despojó qué cosa? ¿Qué nos había robado el enemigo a nosotros? ¿Qué nos había robado el enemigo a nosotros? Nos robó la esperanza. ¿Qué más nos había robado el enemigo a nosotros, hermano? Dios nos había robado la libertad. ¿Qué más nos había robado? Hermano, el enemigo se había quedado con las llaves de la muerte. ¿Qué más nos había robado? Nos había robado la salvación. ¿Qué más nos había robado? Nos había robado la fe en Dios. ¿Qué más nos había robado? Nos había robado la comunión con Dios. ¿Qué más nos había robado? Parecía que ustedes no nos han robado nada, hermanos. ¿Qué más nos había robado? Si no me responden, entonces lo que dije ayer, hermanos, que ¿qué porcentaje, hermano, de los inconversos con los creyentes hoy en esta generación son lo mismo? Y las acciones, hermanos, son completamente las mismas. Entonces estoy en lo cierto. Porque, hermanos, si usted está en los vicios y está en el pecado y está, hermano, en toda esa basura del mundo, y es igual a los de los creyentes que están en la iglesia. La única diferencia es que aquellos van el domingo para allá y ustedes vino para acá. Pero las acciones son las mismas. ¿Qué le robó, hermano, el enemigo a nosotros? ¿Qué nos robó? Nos robó la paz. Nos robó la bendición. ¿Qué más? Hermano, yo los quiero poner a ustedes en un parque para que prediquen y cuenten lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero si no responden, lo voy a tener que bajar rapidísimo. ¿Qué más nos robó Dios a nosotros, hermano, el enemigo a nosotros? Nos robó las promesas de Dios, por ejemplo, la vida eterna, la salvación eterna. ¿Qué más? Bueno, vamos a tener que tener un seminario, hermanos. Tener que tener un seminario un poco profundo. Pero la Escritura dice, hermanos, que lo que el enemigo nos había robado, el Señor lo recuperó otra vez para nosotros. Ahora, yo no sé si usted se siente, hermano, diferente hoy que está en Cristo. Y entonces, ¿qué tiene ahora que no tenía antes? Libertad, gozo, paz, amor, bendición, bondad, misericordia, fe, esperanza, armonía, bendición, promesas de Dios, la sanidad, liberación. Y yo voy repitiendo 3 veces la misma. Pero lo que el enemigo nos había robado a nosotros, el Señor lo recuperó nuevamente. Y dice la Biblia que a través de esa muerte en la cruz, hermanos, el Señor no murió en lo oculto, murió hermanos, a vista de todo el pueblo. Hizo, hermanos, que lo que Él hiciera se diera a conocer a todo el mundo y se publicara, hermanos, a todos. Y que el resultado de esa muerte en cruz resultó, hermanos, terminó, hermano, como dice la Escritura, en un triunfo y en una victoria. ¿Se alegra, hermanitos? Yo finalizo, hermanos, en esta hora y quiero recordarles lo siguiente. Ese triunfo y esa victoria, hermanos, marcó una diferencia en nosotros. La muerte de Jesús, hermanos, tener ese gozo y tener esa salvación que antes no la teníamos, eso no es eso la religión no lo puede hacer. La religión nos puede dar una vestimenta,
La religión nos puede dar, hermano, algún estilo. La religión, hermano, nos puede dar algún mandamiento, alguna norma. Pero la salvación de Cristo, hermanos, eso no lo puede dar ninguna religión. Eso no lo puede dar ningún hombre. Eso solamente viene, hermano, del Padre de los cielos. Eso solamente viene a través del sacrificio, hermano, que hizo el Hijo de Dios en aquella cruz. Y a través del perdón de nuestros pecados. A través, hermano, de cancelar y anular el acta que estaba en contra de nosotros. A través, hermano, a través de ese perdón y ese amor que Dios derrama, solamente lo recibimos cuando nosotros, hermanos, voluntariamente abrimos nuestro corazón para que el Señor entre y nos limpie nuestros pecados, nos transforme y nos dé una nueva vida, hermanos, decretando en ese momento la salvación y cancelando la condenación que teníamos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu salvación. Gracias, Señor amado, por darnos vida, por perdonar nuestros pecados, por anular el acta que estaba en contra de nosotros. Gracias, Señor amado, porque todo eso lo hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Dios mío, por lo bueno, por lo misericordioso, por habernos alcanzado y por haber salvado nuestra alma, Señor, de toda condenación que había en contra de nosotros. Aleluya.